Vamos a empezar esta pequeña charla. Vamos a tocar estos puntos. ¿Por qué publicar en Ciencias de la Salud? ¿No? Es posible publicar en mi tesis de grado, que es básicamente la finalidad de esta charla, ¿no? Vamos a dar unos tips importantes para poder hacer efectivo este envío y también la publicación más adelante, ¿no? Hay un dato muy importante que es publicar y perecer, que es en cuanto a relación a la relevancia de la tesis. ¿Ya? Ahora le voy a dar una pequeña charla, unos pequeños datos. Ahora, ¿qué pasos debo seguir en general? ¿Cómo debo armar mis archivos? ¿Cómo debo evaluar mi artículo? ¿Cómo debo escoger una revista? ¿Cuál será el impacto de mis resultados? ¿Y cómo debo hacer el envío? ¿No? Y después, según las especialidades. Primero, ¿por qué publicar en Ciencias de la Salud? Bueno, publicar en Ciencias de la Salud, como toda ciencia, nos ayuda a difundir, ¿no? Básicamente, la publicación es compartir. Es el sinónimo de eso, de compartir. ¿Por qué? Porque compartimos experiencia, conocimientos, nuevas técnicas diagnósticas que elaboramos, nuevos procedimientos de intervenciones, a tratamientos tanto médicos como quirúrgicos. Entonces, evaluamos reglas de predicción clínica para ver cómo va a ir la salud de un paciente frente a un tratamiento, frente a una enfermedad, ¿no? Al final, este compartir de conocimientos, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer, al final, es impactar en la salud del paciente, ¿no? Y como dice acá, en Ciencia de la Salud es muy necesario debido a que podemos hacer. Esta es una pequeña lista de todo lo que podemos lograr con las publicaciones. Uno, evaluar la efectividad y seguridad de nuevos tratamientos, la utilidad de pruebas diagnósticas. Pero este es en el ámbito clínico, porque el ámbito de Ciencia de la Salud es mucho más amplio. Pero en medicina, básicamente, en lo que respecta a investigación clínica, básicamente esto es lo que hacemos con los pacientes. Y básicamente es lo que un 70%, 80% de la tesis también que se hacen en la universidad y también en otras universidades, básicamente son orientados al ámbito de la atención del paciente, ¿no? Y solamente en esa área podemos hacer todo esto. Y en otras áreas también, como puede ser salud pública, promoción de la salud, medidas preventivas, ¿no? Y es muy amplio. Entonces, publicar simplemente nos permite avanzar más. Eso es el sinónimo. Ahora, ¿es posible publicar mi tesis de grado? La respuesta es muy simple, sí es posible. Pero, ¿cuál es el problema? La baja frecuencia de publicación. ¿Y por qué? Porque a veces no se tiene mucho, no se ha fundamentado mucho la cultura de publicación, todavía en el país, pero aparentemente ya está en crecimiento. Pero hay un dato muy preocupante que es de este año, del año pasado, del año 2020, porque de las tesis que se evaluaron en un año, ¿no? Fue una publicación de marzo más o menos, solamente el 6.4% fueron publicadas, y es un dato muy preocupante, ¿no? Porque al final de 100 tesis solamente 9 se publican. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no hay el incentivo, a veces no se sabe cómo, ¿no? Que también es la limitación más importante, y algunos tienen miedo, ¿no?, de hacer los envíos. ¿Qué le dirá a la revista? ¿Le van a rechazar? ¿Se van a reír? Pero ese es el primer paso que uno tiene que dar, ¿no? Y es el miedo que uno tiene que vencer. Y es muy bonito dar el primer paso. ¿Saben por qué? Porque cuando uno rompe el hielo, al mandar su primera publicación o su primer envío a una revista, lo que está haciendo es ganar experiencia. Ganar experiencia, ¿por qué? Porque la segunda vez que uno envíe a una revista, vas a ver si es que le rechazan o si es que le devuelven una acotaciones de que tiene que mejorar el manuscrito, porque a veces te regresan el manuscrito porque te has olvidado de no poner el título, por ejemplo, te has olvidado de poner el título en inglés, por ejemplo. Entonces te pueden devolver. Entonces, con esas pautas uno ya puede ir aprendiendo más cosas. Entonces, el segundo envío ya puede ir mejorando, va mejorando cada vez más. Entonces va agarrando más confianza y no solamente confianza en cuanto a envío, sino también confianza en cuanto a lo profesional, a lo personal, ¿no? Porque eso le va dando más autoestima al investigador también. Ahora, ¿si es posible publicar? Sí es posible. Sin embargo, como decía, el importante es muy bajo. Entonces, en este trabajo de 2020, publicaron más o menos cuánto era la situación, ¿no?, de esta publicación de la tesis de grado. Ahora, si nosotros nos podemos saber todo Ciencias de la Salud, Ciencias de la Salud es muy amplio, porque abarcamos varias áreas, ¿no? Tanto medicina, veterinaria, tenemos enfermería, obstetricia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, si nosotros vemos este gráfico de pastel, vemos que la mayoría son de veterinaria. Y no me dejo engañar. Entonces, los que más publican sus tesis son los veterinarios. Y nosotros,
¿Dónde estamos? Nosotros somos el color anaranjado. Somos solo el 15 al 11%. Entonces eso es preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué es preocupante? Porque tenemos una gran área, gran cantidad de especialidades, subespecialidades, en la que podemos investigar y miren cómo estamos. Entonces, eso es preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, quienes se van a beneficiar directamente de los trabajos que publicamos sobre población peruana son los pacientes que van a nuestros hospitales. Entonces, nosotros como médicos, tanto en la parte asistencial como en la parte de investigación, vamos al final a mejorar la salud de los pacientes. Entonces, es muy importante poder publicar para seguir avanzando en el conocimiento, ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos reglas de predicción clínica, quiero decir, reglas de predicción clínica son los modelos o los scores que uno toma. Por ejemplo, el Quick SOFA, por ejemplo, tenemos ahí el SOFA, ¿no? Que son muy conocidos, ¿no? Y que según eso evaluamos y vemos el riesgo que tiene el paciente de complicarse, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se llama regla de predicción clínica. Esas reglas se elaboran en otra población. Se elaboran, por ejemplo, lo han elaborado, por ejemplo, en Italia, en Estados Unidos, lo han derivado, lo han validado. Pero ¿qué pasa? No son peruanos. Entonces, si nosotros los traemos acá y lo evaluamos, probablemente no sirva. Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque al final el paciente se va a beneficiar, porque si nosotros demostramos que realmente funciona en nuestra población, le estamos dando una alternativa más al paciente. ¿Para qué? Para que un paciente que ingrese por emergencia y que tenga cierta sintomatología, nosotros le sacamos un score, entonces sabemos que ese score de verdad funciona en nuestra población, entonces se va a beneficiar ese paciente. Entonces, como ven, al final todo cae sobre la salud de los pacientes. Entonces es muy importante publicar todos los trabajos que tenemos. Ya. Por ejemplo, estas han sido las curvas de publicaciones. Bueno, veterinarias son los que más publican, son los que están arriba. Pero vean cómo medicina humana todavía no pasa por del 5, ¿no? Del 5 más o menos, del 5 en números absolutos, ¿no? De publicaciones por año, ¿no? Básicamente en 2015 ya hubo un aumento, pero de nuevo ha ido en caída. Básicamente acá vemos en los triangulitos, vemos más o menos que, por ejemplo, en el año 2014 subimos de triangulito, en el año 2018. Entonces, en el 2014 se sustentó una tesis y en el 2018 se publicó. Entonces, eso también es preocupante. Pero eso depende mucho de la revista, porque a veces la revista se demora 1 año, 2 años, ¿sabes? En el peor de los casos, ¿no? Para publicar un artículo. Pero el resto también puede ser por motivos de rechazos múltiples que hayan tenido, ¿no? Pero básicamente se ve que todavía hay un destiempo, ¿no? Destiempo en cuanto a la publicación. Y eso es también importante, ¿por qué? Porque también un factor importante para la publicación de algún artículo es la calidad, ¿no? La calidad de ese artículo. Uno es la calidad del artículo, otro el impacto de los resultados, que también es importante y que les vengo a decir a continuación, ¿no? Por ejemplo, 6.9% de la tesis son públicas. Ese es un dato muy preocupante. Ahora, algo que quiero que comprendan y se lleven a casa es publicar o perecer. Esa es una frase muy difundida, ¿no? Y que inclusive hay un libro que tiene este nombre, ¿no? Publicar o perecer. Muy interesante, que da muchas pautas y da un pensamiento muy importante. Bueno, acá traigo mi pensamiento, ¿no? Pero nos comparte algo que debemos tener en cuenta siempre, ¿ya? ¿Por qué? En otros países, lo que pasa es de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Estados Unidos, los médicos se proyectan una meta y cada cierto año tienen que tener un número de publicaciones adecuada, porque según ello también rigen muchas cosas. Uno, ¿no? Que van recibiendo para sus trabajos, ensayos clínicos, van en cuanto también a los contratos, ¿no? A las exigencias también de los lugares de labores, ¿no? Que también les piden que publiquen, ¿no? Que publiquen cada cierto tiempo, las universidades también para las cuales trabajan. Entonces ellos están ensimismados en publicar. Sin embargo, hay algo que se ha perdido. Cuando uno publica, como les comentaba, al final va a impactar los resultados en la salud de los pacientes. Y es por eso que cada publicación tiene que tener resultados importantes para la salud de los pacientes. Siempre que hagamos un trabajo, tratemos de buscar algún problema, algún vacío en el conocimiento que sea relevante para resolver un problema de salud importante en la población, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como dice el pensamiento, al finalizar tu investigación, los resultados van a ser aplicados en el cuidado de los pacientes. Por ello, es importante que tus resultados puedan impactar en su salud, porque la medicina es tan noble
que hasta la investigación que realizamos es para ayudar a los demás. Entonces, es por eso, como les comentaba anteriormente, que si bien tenemos que publicar, también tenemos que publicar resultados importantes, ¿no? Para mejorar la salud de los pacientes. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una herramienta que se llama medicina basada en evidencias. Esa herramienta ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda simplemente en aplicar de la manera más juiciosa la evidencia o la investigación para el cuidado del paciente sumado a la experiencia que uno tiene. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si yo veo a un paciente que tiene una determinada enfermedad, entonces yo tengo dudas en cuanto a su tratamiento. Entonces lo que yo hago es busco información, busco la mejor información, la leo de la mejor manera, extraigo los datos, los resultados más importantes de la mejor manera. Eso lo sumo a mi práctica, a mi experiencia como médico, evalúo si realmente se puede o no se puede aplicar en este paciente y después, si es aplicable, lo aplico y después de aplicarlo veo cómo le ha ido a mi paciente. Eso es medicina basada en evidencias. Entonces, es importante tener trabajos en nuestra población con buenos resultados, con resultados relevantes para poder, ¿no? Para poder mejorar la salud de esos pacientes. Ahora, ¿qué pasos debo seguir? Eso es muy importante. Aquí les traigo unos pasos basados más que todo en la experiencia, ¿ya? En la experiencia en cuanto a la publicación de artículos. Primero, lo que yo siempre les digo a todos, define bien tu tema de investigación o tu título. Es muy importante porque cuando un lector consigue tu artículo, lo primero o la primera impresión que se va a llevar va a ser con el título. Y eso va a depender mucho si lo va a seguir leyendo, ¿no? Y si va a ser importante para él. Ahora, pero previamente al que el lector lo lea, lo va a leer quien te va a recepcionar el artículo en la revista y también los revisores por pares. Entonces, el título, si es impactante, le va a dar muchos puntos, muy buenos puntos, y le digo por experiencia, le va a dar muchos, muy buenos puntajes para que el revisor por par le pueda dar en lo más probable una calificación de aceptación y con ello aceptar tu artículo final. Y es por eso que tu título tiene que ser impactante, claro, preciso y conciso. A veces fallamos mucho en cuanto a realizar un título muy, muy extenso, ¿no? A veces yo he visto artículos con 2 palabras, pero que impactan mucho. Entonces, eso es importante, ¿ya? Darle la mejor forma a tu título para que impacte. Y según eso, vamos a ver más adelante cómo también podemos orientarlo para el tipo de publicación, ¿no? A qué revista mandarlo y todo lo demás. Ahora, segundo, elaborar un manuscrito con pautas generales. Una vez que yo tengo mi título, o sea, el impacto que voy a tener con mi título, yo lo que tengo que hacer de ahí es elaborarlo en cuanto a pautas generales. ¿Qué quiere decir en pautas generales? Lo que yo quiero decir es que tengo que hacer un manuscrito o un paper, como en inglés, o simplemente hago mi artículo, con un formato especial que se llama el formato IMRD. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que está dividido en 4 partes. Uno, y lo tengo por acá. Uy, a ver, discúlpeme. Introducción. ¿Ya? ¿Y qué es la introducción? Simplemente la introducción es el problema científico que existe. Ahora, ¿y cuál va a ser la introducción de nuestra tesis? Básicamente va a ser el planteamiento del problema que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Básicamente es eso. Nuestro planteamiento del problema básicamente es el 80% de nuestra introducción de nuestro artículo. ¿Ya? Segundo, los materiales y métodos. ¿Cómo se resolvió? Básicamente la metodología. Copiamos la metodología y lo colocamos ahí. ¿Ya? Básicamente eso va a ser. Los resultados. Ahora, ¿cuáles van a ser los resultados? Tenemos que ver cuáles fueron nuestros resultados. Ahora, ¿cuáles fueron nuestros resultados? A veces ponemos mucho gráfico, ponemos de sexo, edad, ¿no? En la presentación de la tesis. Pero cuando hacemos el artículo tenemos que hacer una economía. Tenemos que sacar lo más importante. Básicamente, si vamos a presentar un gráfico o una tabla, la tabla de preferencia tiene que ser de las características generales de los pacientes. La primera tabla. Por ejemplo, el sexo, la edad, la talla, las comorbilidades, la severidad de la enfermedad, ¿no? Los desenlaces, ¿no? La primera tablita. Y si vas a hacer un gráfico, tiene que ser un gráfico en preferencia del resultado principal de tu trabajo. Por ejemplo, si yo
Si yo estaba buscando, por ejemplo, determinar los factores de riesgo para mortalidad materna en gestantes con COVID, por ejemplo, eh, mi gráfico principal puede ser un forest plot, ¿no? Con odds ratio, ¿no? Con odds ratio, ¿qué quiere decir? Un gráfico en la cual, ¿han visto como los metaanálisis? Como se publican, igualito, como los metaanálisis. Entonces sale un grafiquito y te salen los odds ratios. Entonces, eso vendría a ser los resultados del mi objetivo principal. Entonces sería la figura más importante. ¿Y por qué les digo que tienen que economizar las figuras y todo lo demás? Porque la revista le da un número determinado de figuras para subir, dependiendo de la revista. Algunos les piden 2, dependiendo cada tipo de artículo, pero cuando son originales, porque las tesis van a ser como artículos originales, le van a pedir 2, 3, y si es una buena revista hasta 4 figuras, ¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Ahora, en cuanto a la discusión, es la discusión que ustedes han hecho en su tesis. Entonces, va a Cuba. Entonces, una vez que ustedes han armado un artículo con estas 4 partes, introducción, materiales, resultados y discusión, lo que tienen que hacer es simplemente ahora es tratar de revisarlo y economizar las palabras, ¿ya? Economizar las palabras y ver, ¿no? Conocer las palabras y ver el menor número de palabras. ¿Por qué? Porque un artículo original, básicamente, te piden 2.000 a 3.000 palabras. Entonces, básicamente, tenemos que ir viendo eso, ¿ya? No extender mucho, no hacer muy largo tanto la introducción, la materiales y métodos, resultados, discusión. La introducción, básicamente, máximo 3 a 4 párrafos, ¿ya? Materiales y métodos, casi igual, lo mismo. Resultados también. Más que todo, procurar poner más tablas y figuras, ¿no? Pero poner lo más importante. Y la discusión también, básicamente 5 o 6, ¿no? 6 párrafos. Y la discusión terminarlo en conclusiones, ¿no? Entonces, a ver, esas son las pautas generales. Entonces, después tenemos que evaluar la relevancia de mis resultados. Entonces, si mis resultados tengo que ponerlos... yo les recomendaría darle 3 orientaciones, que son resultados muy críticos, por ejemplo, nuevos tratamientos, ver si nuevas reacciones adversas, todos los medicamentos. Segundo, si los resultados son, por ejemplo, no son tan críticos, pero son importantes. Entonces, acá vengo a decirles algo. Si son críticos, o sea, son resultados que van a cambiar el rumbo de la medicina, por ejemplo, un nuevo tratamiento que se está evaluando o todo lo demás. Entonces, es muy importante publicarlo en una revista de alto impacto, que ya más adelante va a darle la charla el doctor Dante Quiñones, ¿no? Él ya le va a orientar un poquito más sobre el impacto de las revistas. Yo le voy a dar una pequeña introducción, pero él ya va a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, ahí lo mejor es publicar en revistas de alto impacto si sus resultados son críticos. Si son importantes, si bien puedo publicarlos en revistas de alto impacto, pero también puedo publicarlos en revistas no de alto impacto, sino de impacto intermedio, por así decirlo, o revistas locales. Si son de bajo, es preferible a veces revistas locales, inclusive hasta revistas moderadas, ¿ya? De impacto moderado, intermedio. Ahora, vamos a ver. Una vez que tengo mi manuscrito, veo la relevancia, tengo que revisar el manuscrito, tengo que ver qué errores ortográficos tengo. Siempre va a haber errores ortográficos, ¿ya? Cuando ustedes escriban su manuscrito, revísenlo 20 veces, 30 veces, 40 veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre se le va a pasar algo, ¿ya? Y esos errores ortográficos siempre van a estar presentes. Entonces, no es que uno no sepa escribir, sino es que a veces se le va a pasar. Entonces, siempre tiene que estar escribiendo, evaluando. Por ejemplo, hay artículos que cuando mandamos en la revisión número 20, 18, número 15. ¿Por qué? Porque lo vamos revisando constantemente. Damos una versión, damos otra versión, otra versión, otra versión. ¿Por qué? Porque una versión y otra versión. Porque vamos mejorando. Porque la revista, si ve algún error o alguna falta de sintaxis, te lo va a devolver. Y a veces, inclusive, los pueden poner como no aceptado y ahí sí no hay ninguna chance, ¿ya? Entonces, después de evaluar la sintaxis, cómo sean las oraciones, cuál es el orden de las oraciones y la lógica, ¿no? Si hay lógica entre los párrafos que hay, ¿no? Y las oraciones.
¿no? Si hay una lógica entre ellas, o sea, si comienzo con un concepto general y voy yendo a un concepto particular, máximamente tiene que haber lógica entre cada parte. ¿Ya? Y después, algo que yo pongo acá es la prueba y la contraprueba. ¿Qué es la prueba y la contraprueba? La prueba es que yo leo todo mi artículo, y después lo leo al revés. Entonces, ¿qué hago con eso? Lo que hago, con eso veo la concordancia entre las partes, ¿no? La introducción, los métodos, los resultados y la discusión, ¿no? Voy viendo cómo se van correlacionando en los dos sentidos, ¿no? Si es buena, pues, tu artículo está para enviar. ¿Ya? Ahora, establecer a qué nivel de revista debería ser publicado, eso lo hago en base a la relevancia de los resultados. Elegir la revista de acuerdo a la especialidad del tema, ¿no? Puede ser general o puede ser especializada, ¿no? La revista, ¿no? La especialidad. Acá ya lo voy a ver, depende del tipo de artículo, ¿no? Que va a ser. Ahora, tengo que adaptar mi manuscrito a las recomendaciones de la revista. A veces la revista te dan unas recomendaciones, entonces tenemos que verlo, ¿ya? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque mi manuscrito general, ¿qué va a hacer? Mi manuscrito, en impacto general, lo que me va a hacer es tener un artículo, pero que lo pueda adaptar según a la revista que lo voy a enviar. Por eso es importante hacer siempre el manuscrito en impactos generales, para no duplicar el trabajo, triplicarlo, cuadriplicarlo. Si no, simplemente lo adaptamos a algunas partes y se acabó. Lo podemos hacer en media hora, 10 minutos, de acuerdo a las recomendaciones que uno da, ¿no? Que básicamente son tipo de letra, tamaño de letra, el margen, ¿no? Y todos aquellos pequeños detalles que las revistas le dan en una parte que se llama instrucciones para los autores. Ahora, de ahí preparo los documentos y los enviamos. Ahora, vamos a ver. El título es importante. El título es importante. ¿Por qué? ¿Por qué importante? El título es importante porque va a impactar mucho en el revisor por par y en el editor de la revista para poder publicarlo. Ahora, con respecto al título. El título, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Vemos la escala para la predicción. Por ejemplo, el título de este trabajo era, por ejemplo, la escala para la predicción de sepsis neonatal en pacientes de la Clínica Internacional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos ese título, nos llama la atención, sí, pero a veces vemos que es muy simple, ¿no? No nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que marketearnos. Entonces tenemos que, ese título lo tenemos que vender. Entonces tenemos que ponerle, básicamente, algunas cosas técnicas a veces, ¿no? Pero que son correctas. O sea, no es que no sean correctas, sino que son correctas, pero que les dan un mayor rigor, ¿no? Un mayor carácter científico. Por ejemplo, si la primera ejemplo dice escala para la predicción sepsis neonatal en pacientes de la Clínica Internacional, entonces, cuando yo he arreglado o simplemente estoy marketeando este artículo, básicamente, una manera más adecuada sería colocar el título así, ¿no? Derivación y validación de un modelo de predicción de sepsis neonatal para pacientes procedentes de Lima. Entonces, si comparamos el primer título con el título, es más llamativo el segundo, ¿no? Le da un carácter más científico, ¿no? Por eso es importante también, con respecto a cada tipo de investigación que se hace, tener las palabras correctas que se usan para los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando hago un ensayo clínico, yo, por ejemplo, uso términos como eficacia, seguridad, ¿no? Por ejemplo, en diagnóstico, cuando uso pruebas diagnósticas, yo lo que hago es validación, sensibilidad, especificidad, características operativas, ¿no? En lo que son modelos de predicción, uso derivación, validación, ¿no? Entonces también es importante, ¿no? Entonces, las palabras técnicas a veces por cada tipo de estudio también nos van a ayudar para poder hacer más atractivo nuestro título, ¿ya? Porque eso impacta de manera muy relevante en los editores y en los revisores por pares. Por ejemplo, en el segundo, algo que es frecuente, ¿no? Factores de muerte en gestante en COVID atendidas en la maternidad de Lima, por ejemplo. Entonces, si nosotros le damos le damos una ayudadita, ¿no? A ese título, entonces podemos colocarlo de esta manera. Que a veces es válido, algunas revistas lo aceptan, pero algunos no aceptan los dos puntitos, pero mayormente sí lo aceptan. Entonces podemos poner muerte materna y COVID-19, factores de riesgo en un instituto especializado en Perú. Claro, preciso y conciso. Y entonces el editor y el revisor por par no va a tener ninguna duda de que ese artículo está buscando tales factores y simplemente va a ser más atractivo, ¿no? Ahora, ¿qué archivos
qué archivos, una vez que yo estoy preparando mis artículos, entonces, ¿qué archivos tengo que tener a la mano para poder enviar? Primero, una carta de presentación. ¿Cuál es la carta de presentación? La siguiente. Por ejemplo, este es un modelo de carta de presentación que hemos enviado en un artículo. Por ejemplo, comenzar primero con saludar a los editores. A veces se hace esto lo he enviado en correo electrónico, lo he copiado y pegado, pero también puede hacerse en Word, ¿no? En Word comenzaría arriba con la ciudad, ¿no? La fecha, el nombre del editor, arriba el nombre del editor jefe de la revista, y abajo saludando primero, ¿no? al editor y comunicándole y diciéndole que van a enviar un artículo con tal título. Posteriormente, en el segundo párrafo, presentar cuál ha sido el objetivo y los principales resultados, ¿ya? Del trabajo que uno está enviando a publicar, ¿ya? Es como un esquema, no hay un esquema en sí, un esquema general para todo, pero básicamente es lo que les puedo compartir y que simplemente les puede ayudar, ¿ya? Entonces, segundo, presento mi artículo con los resultados más importantes y por qué sería importante publicarlo. Entonces, en el siguiente párrafo, en el tercero, yo pongo que simplemente no ha habido conflictos de intereses, ¿no? Y que lo estoy subiendo a la revista para una probable publicación y que lo tengan en cuenta, ¿no? Y abajo me despido y nada más. Entonces, esa sería la carta de presentación, que es muy importante. Si uno quiere publicar afuera, le van a pedir carta de presentación, sea Latinoamérica, sea Norteamérica, sea Europa. Sobre todo si son revistas muy importantes de alto impacto, le van a pedir carta de presentación. Así que tienen que tener a la mano sus modelos, ¿ya? Segundo, tienen que tener el manuscrito en su última versión, ¿ya? Como les comentaba, el manuscrito o el paper que ustedes están haciendo, o el artículo, lo tienen que ir viendo constantemente, o sea, tienen que ir arreglando, o sea, no va a ser, el primer artículo que ustedes saquen no va a ser el que ustedes van a enviar, ¿eh? Eso puede ser que les acepten, ¿no? Puede ser que les acepten, pero en un 80% les pueden rechazar. Entonces, no corran ese riesgo. Así que, si van a enviar un artículo, revísenlo 1000 veces. Un número recomendado de revisiones para un manuscrito que no les pueda fallar, muchas veces no le va a fallar, son por lo menos 15 versiones, ¿ya? 15 revisadas, hasta 10, ¿ya? Con 10 ya uno más o menos ha revisado la cantidad de veces suficiente para por lo menos tener una buena sintaxis lógica y ortografía, ¿ya? Entonces, unas 10 revisadas y que sea por todos los autores, o sea, todos los autores que revisen el artículo, que den sus opiniones, todo, y que vayan revisando, ir viendo las nuevas ediciones, ¿no? O versiones de tu artículo, hasta que todos estén de acuerdo de que tengan que enviarlo. Que tengan que enviarlo, que ya está listo para un envío, ¿no? Que tiene todas las partes correctamente, ¿no? Y si aún así tienen dudas, enviarlo a un corrector de estilo, si es que tienen la posibilidad, ¿no? Pero si no, a veces es suficiente con solamente estar de acuerdo todos los autores. Entonces, una vez que todos están de acuerdo, tiene su última versión, lo colocamos. Pero el manuscrito en la última versión tiene que tener esto de acá, que se llama primera página. Y la primera página tiene que tener básicamente estas partes. Primero, el título, ¿ya? Cuando envíen en español los artículos, le van a pedir el título en español y después del título en español le van a pedir el título en inglés. ¿Ya? Si hacen quiero decirles algo muy importante. Si ustedes van a publicar en inglés, comiencen a redactar el artículo en inglés, ¿ya? Es lo mejor, ¿ya? Pero, si a veces tienen limitaciones, pueden escribirlo en español y de ahí lo traducen. Pero de preferencia que lo traduzca un traductor con experiencia, ¿no? Con experiencia en esta área. Entonces, por ejemplo, el título, abajo pongo a los autores, los nombres de los autores. Ahora, si pongo el nombre de los autores, vean que pongo MD, esos son los grados, ¿no? Y si seguimos viendo los grados, vemos que algunos tienen otros grados, ¿no? Por ejemplo, doctorado, ¿no? Fellows también. Entonces, y después al costadito van a ver lo que son estas cositas, estos numeritos que están superíndice, ¿no? ¿Y eso qué son? Son las filiaciones. Entonces es donde trabajan, donde se desenvuelven, donde hacen sus labores, ¿no? Ahí le van a decir poner departamento, servicio, todo eso. Pero al final básicamente es colocar dónde está, ¿no? Por ejemplo, si pertenecen al servicio de hematología, ¿no? Del Hospital 2 de Mayo. Suficiente con eso, ¿no? ¿Y dónde queda? Lima, Perú.
por ejemplo, ¿no? O la Universidad Ricardo Palma, ¿no? O acá como la División de Urología del Departamento de Cirugía, ¿no? De la Escuela de Medicina de la Universidad de Cali. Entonces, después de eso, a veces nos piden colocarlo como segundo, que es el autor corresponsal, o sea, a quién le van a enviar los artículos. ¿Qué pasa cuando uno envía un artículo? Cuando uno envía un artículo, va a haber un autor que siempre va a estar en contacto con la revista, si es que va a haber observaciones, si es que lo van a rechazar, si es que le van a aceptar, o si es que va a haber múltiples cosas adicionales. Simplemente tiene que haber alguien que esté en contacto. Simplemente tiene que ser uno de los autores que se comprometen a hacer eso, ¿no? No necesariamente tiene que ser el autor principal, pero la mayoría de veces es el autor principal, ¿no? Pero a veces no lo es, ¿no? A veces otro autor es el corresponsal, pero básicamente va a ser el que va a mantener en contacto con la revista. Ahora, quien envía la revista, el artículo, no necesariamente va a ser el autor corresponsal, ¿eh? Puede ser otro autor que envía el artículo, pero quien se comunica con la revista o autor corresponsal puede ser otro autor. Entonces, eso no es ningún limitante para seguir enviando sus artículos, ¿ya? Entonces, que tengan claro. Ahora, el financiamiento. El financiamiento, colocar el financiamiento, si es autofinanciado, no es autofinanciado, si han recibido un financiamiento, la contribución de los autores, o sea, en qué han contribuido, y la declaración de los conflictos de intereses. Eso también es importante, ¿no? O sea, si alguno tiene conflictos de intereses, trabaja en una farmacéutica, no trabaja en farmacéutica, trabaja en otro lado, le pagan por hacer esto, no le pagan por hacer esto. Entonces eso tiene que declararse. Y es importante porque esa es integridad científica y es transparencia de la investigación. Entonces, ¿qué pasos seguimos según las especialidades? Son similares, sin embargo, van a haber algunas variaciones. Ahora, si vemos, por ejemplo, que en Cielo, en el año 2011, básicamente los que más publican son los médicos, ¿no? O sea, la gama de medicina interna. Ya que tiene muchas especialidades muy difundidas, ¿no? A diferencia de otras especialidades a veces que, bueno, hay, ¿no? Pero no tienen la antigüedad ¿no? que tendrían las especialidades que tienen, ¿no? Por ejemplo, hematología, que tiene medicina interna, que tiene cardiología, ¿no? Entonces, que supuestamente tienen ya un ranking de artículos mucho más grande, ¿no? Por el número de años de experiencia, ¿no? Que llevan sus revistas. Entonces, pero como vemos, la revista de medicina interna, básicamente, estamos acá, tienen mayor número en comparación a las demás, y que la revista de gastroenterología del Perú, siendo, bueno, especializada, no alcanza tanto, ¿no? Entonces, vemos que básicamente la área médica de medicina interna es lo que más publica, ¿no? Y básicamente lo que más se publica son artículos originales, ¿ya? Ahora, en cuanto a la especialidad de medicina, lo bueno es de que tiene muchas áreas, ¿no? Y áreas con bastantes años, ¿no? Cardiología, neumología, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es bastante. Entonces, también, y con ello aumenta el número de revistas, o sea, entre más años hay sociedades, ¿no? De las especialidades, hay también, aparte de ellos, subsociedades, ¿no? Que también tienen sus propias revistas, ¿no? Y así hasta los mismos hospitales, ¿no? Entonces, va creciendo el número de revistas y con ello la probabilidad de encontrar una revista que se adecue a nuestros requisitos, ¿no? Para publicar. Entonces, lo que tengo que ver ahora en cuanto al definir mi tema son 4 puntos. Investigación en el área de medicina interna, ¿ya? O las especialidades que hay dentro de medicina interna, ¿no? Que son o subespecialidades, como en otros países las conocen. Entonces, tengo que ver 4 cosas. Mi trabajo está en relación al tratamiento, mi trabajo está en relación al diagnóstico, está en relación al pronóstico o está en relación a la etiología. Etiología, factores de riesgo. Pronóstico, modelos de predicción. Diagnóstico, una nueva prueba diagnóstica, por accesibilidad, especificidad. Tratamiento, un nuevo tratamiento, ¿no? Por ejemplo, Magnesol, ¿no? O simplemente ciprofloxacino en otro tipo de indicaciones, ¿no? También, entonces, ahí es importante, ¿no? O una nueva droga que se está haciendo, ¿no? Entonces, evalúo. Entonces, una vez que tengo eso, ya hago mi formato en MRD, como ya les había comentado en estas 4 partes, ¿ya? De ahí veo la relevancia, qué tan importantes son mis resultados en tratamiento, diagnóstico, pronóstico y etiología, ¿no?
vuelvo a revisarlo, pero acá hay un dato muy importante que es en cuanto a ver dónde lo voy a publicar. Y esto ya lo va a ver con más profundidad el doctor Dante Quiñones en cuanto a las bases de datos Scopus, Web of Science, Cielo y Medline. Pero le quiero dar unas primeras pautas. Simplemente las bases de datos o la base de datos que de preferencia en la que uno debe publicar debido a que tiene mayor aceptación y también hay una mejor difusión de los resultados, ¿no? Y básicamente el ranking, muchos rankings mundiales en cuanto a categorización de investigadores, instituciones de investigación, se basan al evaluar esta base de datos, es la base de datos Scopus. Entonces, una revista tiene que estar de preferencia donde vamos a publicar en Scopus. Y ahora hay varios criterios que uno se ve ahí, ¿no? Que es Q1, Q2, Q3, que ya lo voy a hablar más adelante Dante. Pero que nos van a ayudar y que lo vamos a elegir según la importancia de mis resultados. Segundo, tenemos a Web of Science, que también tiene casi el mismo peso que Scopus. Sin embargo, es una base de datos distinta, pero también es muy importante. Actualmente se está dando más preferencia a Scopus, pero Web of Science también es una muy buena opción, ¿ya? Porque hay una variedad más amplia, ¿no? de revistas. Entonces, ahora, otro es algo un poco más local que Cielo, ¿no? Y tenemos Medline. Medline, si bien Medline es la base de datos de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, y PubMed es su buscador de esta base de datos, Medline. Ahora, Medline es mucho más difundido que Scopus, porque Scopus, en la parte médica, Medline lo conoce todo, ¿no? PubMed conocen todo, a veces entran a buscar trabajo, pero no entran a buscar en Scopus. Entonces, pero lo importante es de que Medline, si bien también le da una visibilidad, sobre todo en las áreas médicas que básicamente casi todo consultamos, o gran parte de nuestra búsqueda la hacemos ahí, tanto para la práctica clínica como para los trabajos de investigación, a veces Scopus escapa un poco de ello, ¿no? Entonces, a veces hay revistas que tienen, de preferencia, hay unas revistas que están indexadas, o que quiere decir incluidas, tanto en Scopus como en Medline. Entonces, podemos buscar revistas que tengan los lados y podemos ganar más visibilidad, ¿no? Por eso es importante. Ahora, elegir la revista en cuanto a la especialidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un nuevo score que estoy desarrollando? Si el score es el score, por ejemplo, tengo el score que he desarrollado para evaluar el riesgo de infarto de miocardio en pacientes que se tratan o que reciben tratamiento, por ejemplo, con acitromicina, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago ahí es, por ejemplo, ¿cuál sería mi primera revista o mi primera intención? Sería, primero nos vamos al área especializada, ¿ya? A revistas de cardiología. Si nosotros vemos las revistas de cardiologías, a veces nos van a pedir ciertas cositas importantes y particulares, ¿no? Con algunos artículos, ya que son revistas especializadas y nos van a pedir ciertas cosas adicionales. Sin embargo, siempre hay que procurar que sea nuestra primera opción, ya las revistas especializadas. En este caso sería una revista de cardiología. Por ejemplo, si este artículo que le estaba comentando, sus resultados son críticos, o sea, son tan importantes que va a cambiar la medicina, ¿no? Entonces, de preferencia, sí o sí tiene que ir una revista de alto impacto o una Q1, como dice. Entonces, yo tengo que ir por una revista muy importante, ¿no? Entonces, en este caso sería, por ejemplo, el JAMA, ¿no? El JAMA de cardiología. Pero si es un resultado que puede cambiar la medicina, pero no es tan crítico, pero es importante, entonces puede ser una revista intermedia o tal vez local, ¿no? Entonces, allá me voy un poco más acá, como la revista de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? Por ejemplo. Y si voy a hacer algo más local, la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología, creo que es buena. Entonces, y así van viendo. Sí, en cardiología, sí, cuando ustedes han intentado, y a pesar de ello, ven que no es posible que le acepten un artículo ahí en una revista especializada, ya pueden ir a una revista general, por ejemplo, una revista de medicina interna. ¿Ya? Ahí pueden ir probando suerte, ¿no? También, para que puedan seguir publicando sus revistas, ¿no?
dependiendo del tipo de relevancia de los resultados, ¿no? A ver, si nosotros ven mi pantalla, por ejemplo, acá. Estas son revistas de medicina interna, por ejemplo. Entonces acá tenemos, esto se llama Simago Journal, este es el Simago Journal Rank. Este es el ranking de las revistas a nivel internacional en Scopus, ¿no? Tanto por países. Entonces cuando vemos acá numeritos, ¿no? Numerito Q1, todos. Entonces aquí está el enlace, en Google pongo Simago Journal Rank. Entonces miren. Entonces, cuando voy a buscar mi revista, entro acá, de preferencia. Simago Journal Rank. Entonces, entro acá arribita, que dice Journal Ranking. Entonces, cuando entro en Journal Ranking, acá veo acá. Entonces, lo bueno de que el Simago Journal Ranking engloba todas las áreas de ciencia, no solo medicina, sino engloba física, matemáticas y todo lo demás. Entonces, buscamos nuestra área, por ejemplo, medicina interna. ¿Ya? Entonces, cuando buscamos, nos va a dar todas las revistas de medicina interna. ¿Ya? Y básicamente las revistas de medicina interna pueden ser revistas tan generales como el JAMA de medicina interna, que es una revista general, ¿no? Porque engloba todas las áreas, o revistas especializadas o subespecializadas como diabetología, ¿no? O diabetes, o hipertensión, ¿ya? O Internal Medicine, que es una revista general, ¿no? Entonces, de preferencia, si mi trabajo es, por ejemplo, de diabetes, sería publicarlo en una de estas revistas, ¿no? Diabetes, diabetología, ¿no? Y como les decía, pueden ir buscando. Ahora, las revistas Q1 supuestamente son las de mayor calidad, entonces van bajando hasta 4, ¿no? Moderada, baja y no tan buenas, ¿no? Entonces, vamos yendo. Entonces, como vemos, van cambiando, ¿no? Q3, ¿no? Ahora, si nosotros nos vemos acá, podemos ver que dentro de este ranking de revistas importantes que están en este Simago Journal Rank, vemos las revistas locales, ¿no? Como Revista Latinoamérica de Hipertensión. Entonces, ahí también podemos optar por publicar, si es que nuestros resultados son moderados, ¿no? Son importantes, o son bajos de importancia, ¿no? Entonces, entonces esto nos ayuda bastante a dirigir básicamente dónde tenemos que ser. Entonces, básicamente, si queremos escoger una revista, preferentemente tiene que ser la especialidad o la subespecialidad. Y de ahí, si no se puede, una revista general. Entonces, básicamente, entramos a este journal y vamos buscando cuál se adapta mejor a nuestro trabajo, ¿ya? Tenemos que adaptarlo. Ahora, una vez, supongamos, tengo esta revista de hipertensión, por ejemplo. Entonces le damos clic y vemos. Entonces, como vemos que es una revista latinoamericana de hipertensión, y vemos sus índices, todo eso. Pero, lo que tenemos que hacer es entrar a la revista. Ya. Ya. La revista puede tener su propia página, como también puede tener otras páginas. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la revista, esta es la página principal de la Revista Latinoamericana de Hipertensión. ¿Ya? Pero también puede tener otras páginas, por ejemplo en Redalic, ¿no? Que también es una base de datos que también engloba varias revistas, ¿no? O también su página en cielo, si es que está indexado en cielo, ¿no? Y le va a dar todo esto. Ahora vamos a ver una cosa muy importante. Por ejemplo, dentro de hipertensión, ustedes ya han hecho su manuscrito general. Entonces lo que yo hago después es entro a la página de la revista y veo acá. Busco siempre esta parte de acá, que dice instrucción a los autores. Entonces, veo acá que hay dos, árbitros y autores. Los árbitros son los que van a revisar tu artículo. Entonces, tú no vas a revisar un artículo, lo que vas a hacer es enviarlo. Entonces, vamos a autores. Y una vez que entramos a autores, nos van a mandar esto. ¿Y esto qué es? Básicamente, los alineamientos que ellos siguen para poder publicar un artículo, ¿no? Por ejemplo, te dicen, por ejemplo, las orientaciones de publicación, ¿no? Te viene la configuración de la página, por ejemplo, si debe ser a doble espacio, no debe ser a doble espacio, si debe ser en papel blanco. Este papel bond básicamente no lo tomen en cuenta, básicamente es algo antiguo, pero básicamente es el Word, ¿no? que vas a mandar. Ahora, los márgenes que vas a usar, básicamente lo bueno de que Microsoft Word
ya tiene configurado estos márgenes, entonces ya no se preocupen tanto, salvo que, pero siempre es bueno corroborar, ¿no? Si es que los márgenes están dentro, pero generalmente Word ya tiene configurado estos márgenes, así que no hay mucho problema. A ver la pie de página, ver cuánto debe ser la cantidad máxima de páginas, cuántas son las tablas, por ejemplo, ahora como les decía, 4 o 5 tablas, ¿no? Figura leyenda, y dependiendo a veces del tipo de artículo, pueden tener más tablas o menos tablas. ¿No? Formato de texto, la página debe contener, ¿no? Y básicamente así. Entonces con eso van guiando y van haciendo su artículo, lo van adaptando al general y lo van a mandar. Entonces, acá te dicen también, para envío, ¿dónde lo tienes que enviar? En la revista Hipertensión, ¿no? En imágenes, o sea, qué archivos debes tener. Y básicamente los archivos que ellos están pidiendo son básicamente los archivos en general que siempre deben tener a la mano. Sus figuras en formato JPEG, ¿no? Sus tablas, sea en Word o sea en Excel. ¿No? A veces porque a veces le piden las tablas en Excel, que a veces es lo más importante porque ellos tienen que editar las tablitas. De ahí las cartas de presentación, todo lo demás. Entonces básicamente con las recomendaciones generales cubre casi todo. ¿Ya? Y simplemente lo adaptamos a lo que ellos piden. Entonces lo que hago después, como dicen ellos, algunos tienen este link o los correos, ¿no? Para enviarlos. Entonces lo que yo hago a veces en esta revista, simplemente lo envío a través del correo del autor corresponsal o del autor principal y lo mandamos ahí con todos los archivos que están enviando y listo, esperamos la respuesta, ¿no? Si es que lo acepta o no lo acepta. Cuando tiene página en cielo, ¿qué es lo que pasa? Acá hay algo que se llama instrucción para los autores. Entonces acá también vemos. Algunos no lo tienen disponible, pero algunos sí los van a tener y a veces es importante verlo porque no van a importar. Ahora, ¿cómo sé que la revista está indexada en Scopus, está indexada en Cielo o en algún lado? Lo que entro a la página de la revista y trato de buscar sus indexaciones. A veces lo puedes encontrar dice acerca de la revista, ¿ya? En un área que se llama acerca de la revista. Por ejemplo, en Cielo lo puede poner sobre nosotros, lo podemos poner acá. A veces sale, pero a veces no sale como acá. Pero acá a veces la revista lo presentan ya en su página principal. Por ejemplo, dice indexado en Scopus, Clavinet Analytics, ¿no? Y Google, ¿no? Y aquí vemos qué revista, Q3, ¿no? Entonces, es importante porque acá podemos ver ya qué revista publicó. Entonces, dónde está y dónde más está. Entonces, también es importante. Ahora, para el área de cirugía, algo que se agrega siempre importante es una nueva técnica quirúrgica. A veces uno quiere probar una nueva técnica quirúrgica y quiere publicarla, entonces también se puede hacer. Y hay revistas, por ejemplo la revista española de cirugía, que nos permite publicar nuevas técnicas quirúrgicas. Entonces hay un área especial y hay unas recomendaciones especiales para hacer el artículo para poder presentarlo, ¿no? Pero antes hacemos el formato en IMRD, vemos la importancia de mi artículo, ¿no? Establecemos dónde lo vamos a publicar, si va a ser una especializada o no, o general, ¿no? Pero a veces, algo importante que quiero comentarles es que a veces tenemos que sobrepesar, ¿no? ¿Sobrepesar qué? Por ejemplo, sobrepesar qué tan urgente es publicar también los resultados, ¿sí? ¿No? Y si es muy urgente publicar los resultados, comunicarlos y tener una visibilidad adecuada, podemos a veces optar por una revista general, ¿ya? Porque a veces es mucho más rápido que nos acepten o mucho mejor que nos acepten ahí. ¿Por qué? Porque como ven muchas áreas, entonces a veces una revista de medicina interna o cirugía general simplemente puede incluir temas de subespecialidades, ¿no? En cambio, a veces cuando son revistas especializadas, súper especializadas, subespecializadas, a veces temas un poco generales de la especialidad, a veces los mandan para revistas de medicina interna. Entonces, medicina interna o cirugía general, pediatría o ginecología. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta qué tan general o qué tan subespecializado es mi tema, ¿yo? de investigación. Porque eso también nos va a permitir balancear dónde mandarlo, una revista especializada o no. Si mi tema es muy general, entonces si la prioridad es mandarlo a una especializada, es probable que no me acepte. Entonces opto por otra revista, una revista de medicina. ¿Sí? También es importante.
Entonces, cirugía, algo importante es la técnica quirúrgica, ¿no? Que se van a hacer, también es algo que se agrega, pero también podemos encontrar factores asociados, factores de riesgo, pero a veces esos artículos, factores asociados, factores de riesgo, ¿no? A veces pueden acomodarse bastante en lo que son revistas generales, ¿no? Por ejemplo, de cirugía general. En ginecología, igual, de la misma manera, como vemos, ginecología y obstetricia también tiene sus revistas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las revistas de ginecología y obstetricia y vemos que hay una gran variedad de revistas, ¿no? Y como les decía, las revistas más importantes, por ejemplo, vamos a entrar a esta revista, American Journal of Gynecology. Vamos a ver, ya, entramos, por ejemplo, entramos a la revista. Cuando es en inglés, a ver, entre esta cosa. A ver, cuando es en inglés, a veces cambia un poquito la cosa, ¿ya? Entonces, cuando es en inglés, ¿dónde veo o cómo veo? Ya, ¿cómo veo o cómo mandarlo o cómo lo veo? Siempre entramos, a veces entramos así, ¿no? Tenemos todo eso. ¿Cómo veo cómo hacer? O cómo mandar. Entonces, lo que yo busco siempre es un... Y básicamente todas las revistas tienen esta modalidad, es que lo ponen acá, for authors. Entonces, entro acá. Y aquí nos dan muchas opciones, y entre las opciones nos dan, por ejemplo, cómo debo preparar mi manuscrito, qué debo tener en cuenta antes de mandarlo, por ejemplo, los conflictos de intereses, todo lo demás, ¿no? Entonces, pero nos vamos casi siempre a acá, preparación del manuscrito. Y acá nos van a indicar, ¿no? Básicamente nos indica cómo, si es que acá hay algo importante. Por ejemplo, si a veces las revistas de alto impacto o que tienen que son muy importantes para esa área, a veces lo que hacen ellos es que si van a publicar en inglés o en otros idiomas, se les piden certificados de idioma, o sea, certificado de que ha sido traducido por un autor, inclusive a veces de lengua materna. Entonces, cuando vean eso, si no tienen las posibilidades de poder acceder a todo ello, o sea, pagando a un traductor o algo, sería bueno de que, si es que tienen un contacto de que es un alguien que de lengua materna, entonces busquen otra revista, ¿ya? Buscar otra revista para poder publicar, ¿no? A veces que se les sea más fácil, si es que también está publicando por primera vez en inglés, ¿ya? Salvo que ya tengan mucha experiencia y todo lo demás, ya pueden a veces aventurarse, ¿no? A hacer estas cositas. Entonces de ahí lo van a describir los formatos, le van a describir los software y todo lo demás, ¿no? Cómo van a hacer. También, por ejemplo, ¿no? Como actualmente se está añadiendo los títulos cortos, los abstract, las imágenes abstract, ¿no? O los, me acuerdo de eso me dio el nombre, pero son los abstracts en imágenes, ¿no? Que le resumen todo. Y bueno, y las palabras clave, ¿no? Las palabras clave y los comentarios claves también. Entonces, una vez que están eso, también es importante ver también cómo deben ir las figuras y todo lo demás, ¿no? Y de ser aceptado, ver qué condiciones le dan, ¿no? Si es que tiene que pagar o no tiene que pagar, ¿no? A veces no estoy muy de acuerdo en pagar, porque la ciencia debe ser abierta para todos, pero también por parte también financian lo que son las revistas, ¿no? Y su permanencia, ¿no? Entonces es importante. Ahora, igual, para pediatría, como pediatría es un área amplia, muy amplia, y también tiene subespecialidades, muchas subespecialidades que son muy bonitas y que básicamente también podemos dirigir nuestros trabajos de acuerdo a las subespecialidades y las especialidades de pediatría, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, las revistas de pediatría que tenemos y versus, como decía, qué tan importante es el título, ¿no? Y cómo hacer, ¿no? Para poder enviar. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, revistas de pediatría no hay muchas en Scopus, entonces eso es preocupante. ¿Por qué? Preocupante, porque aparentemente no hay mucho, quiere decir que no se ha difundido mucho, ¿no? No hay una difusión muy amplia de poder tener revistas, ¿no? Que puedan seguir publicando, ¿no? Las áreas y también subespecialidades, ¿no? Pediátricas, ¿no? Como vemos
como vemos, ¿no? O sea, no hay muchas revistas de pediatría, entonces también es importante. Entonces acá también, cuando hay menos revistas, también hay mayor posibilidad de publicar una revista importante, ¿no? Por ejemplo, una Q1. ¿Por qué? Les digo, la especialidad que más publica siempre ha sido infectología, pero una especialidad que ha publicado poco es la urología. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos las revistas top de los dos? La revista top de infectología le va a llevar años luz a la revista número 1 o Q1 de urología. ¿Por qué? Porque tiene mucho mayores publicaciones, tiene mucho mayores años de experiencia y todo lo demás. Entonces, cuando hay estas diferencias grandes, y por ejemplo acá en pediatría no hay muchas revistas, acá a veces podemos aventurarnos a publicar en unas revistas más grandes, ¿no? Q2 o Q1, ¿no? De preferencia, ¿no? Entonces ya ahí tenemos, como vemos, ya una mayor oportunidad. Entonces eso también es importante evaluarlo, ¿no? Porque entonces ya no hay muchas revistas, entonces es más probable que una revista importante me pueda aceptar, ¿ya? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les venía a traer, un poco de la experiencia, ¿no? Y algunos tips, ¿no? Para poder armar sus archivos, sus manuscritos, cómo deben ordenarlos, y cuando lo van a presentar, ¿no? Qué archivos deben tener a la mano, qué condiciones o qué características debe tener la revista, también qué deben tener a la mano, cómo lo deben preparar, qué deben buscar en la revista, dónde deben entrar, ver las instrucciones para los autores, cómo ordenar los artículos y enviarlos, ¿no? Algo importante, por ejemplo, en esta de ginecología, como mando. A veces mando en esta parte que dice Submit Article. Entonces, algunas revistas que están en Scopus o en Elsevier, por ejemplo, en Elsevier, les va a mandar un link a estas plataformas, y acá es donde se suben los archivos, ¿ya? Por ejemplo, acá se tiene que crear un usuario y una contraseña, y con eso ingresan, ¿ya? Y una vez que ingresan con eso, ya van a hacer todo el recorrido, ¿no? Que van a poner el título de la revista, van a subir su archivo Word, sus figuras, sus tablas, según como la pidió la revista. Después van a generar el PDF. Una vez que generen el PDF, lo van a mandar. Pero eso es básicamente del mismo sistema editorial, ¿no? Ese es el sistema editorial. Y vamos a ver, por ejemplo, una revista local. Ya, por ejemplo, vamos a entrar a la del INS. ¿Ya? La revista del INS, las revistas locales acá en Perú tienen otro sistema que es el OJS. ¿Ya? Básicamente, por ejemplo, voy a entrar, bueno, no me acuerdo el usuario y contraseña. Básicamente tiene otro sistema que es el OJS, que también lo tiene el sistema de la universidad, y que simplemente nos permiten registrarnos, ¿no? Son nuestras contraseñas, nuestro registro. Y ingresamos a la revista. Nos van a dar unas pautas y subimos los archivos, presentamos la carta de presentación, también nos van a pedir algunas cositas adicionales como carta de presentación y todo eso, y después lo mandamos y de ahí evaluamos y vemos en un tiempo si nos han aceptado o no, ¿ya? Entonces son sistemas diferentes, como ven. Este es el sistema de OJS, y el otro sistema es un sistema de envío que, si me acuerdo, es del Sevier, que tiene su propio sistema. Ahora, otras editoriales, por ejemplo, porque Kluwer también tiene otro sistema de envíos. Entonces es importante, va a depender de cada editorial en donde está incluida la revista, ¿no? Que es otra cosa, que no es lo mismo que decir base de datos. Base de datos es otra cosa, editorial es otra cosa, ¿ya? Son dos cosas distintas. El sistema de envío va a depender de la editorial donde está incluida la revista, pero la base de datos, la intersección va a depender de la base de datos, es otra cosa distinta. Entonces, bueno, es lo que quería compartirles con ustedes, pero espero bueno, que se lleven un mensaje importante a sus casas, ¿no? Y que comiencen esta aventura, ¿no? Que es muy bonita. Van a ver, conforme van a tener artículos que le van a aceptar, van a tener artículos que le van a rechazar, pero porque les rechacen el artículo no quiere decir que ustedes se tienen que desanimar y no seguir publicando. Al contrario, eso tiene que animarlos más, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes consigan una publicación van a
van a ver, uno, la satisfacción personal de poder hacerlo, segundo, la experiencia que han ganado para poder seguir publicando más, y tienen también la experiencia en la revista, porque la revista, si mandas un segundo artículo, ya sabes que has publicado ahí y van a tener una mejor visión con tus artículos, o sea, más probabilidad de que sean aceptados, ¿ya? Artículos en una revista. Y tercero, también para el desarrollo personal, ¿no? Para que uno se sienta más desarrollado, ¿no? Tanto académico como profesionalmente. Bueno, eso, bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto poder compartir. Doctor de la Cruz. Gracias, Rafael, por esta magnífica presentación y los consejos prácticos y la experiencia que vienen desarrollando con las publicaciones en los últimos años. Así que muchísimas gracias realmente por esta presentación. Esto para que se suba también en la plataforma, por favor, con la doctora Consuelo, para que ya se suba y que estén disponibles para todos los tesistas, por supuesto, de la presentación que nos trajo y nos ha mostrado un panorama de cómo, dónde, por qué y qué criterios tomar en cuenta para las publicaciones. Gracias, Rafael. Doctor Rafael forma parte del INICIG, Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, y por supuesto también actualmente en desarrollo de la línea, ¿no es cierto?, de investigación con el grupo de hemato-oncología y también con otras áreas. Gracias, Rafael.